gracias a ustedes por sumarse y un placer a este viaje imaginario para Uruguay que ya lo concretaremos en la realidad. Bueno, principalmente me gustaría saber cuál es el mensaje que quieres transmitir a toda nuestra audiencia. Uruguay participa de Gin Network 360 desde sus inicios. Hace más de 10 años que venimos acompañando a Pablo y Gustavo a Gin Network Argentina. Para nosotros es una plataforma fundamental de trabajo con la región y con el mundo. Uruguay es un país con una perspectiva de derechos humanos consolidada, de más de un siglo de evolución, yo te lo comentaba, y en ese sentido el respeto y la celebración de la diversidad, también de la diversidad sexual en Uruguay es importante, es una política de Estado para nosotros que trasciende los gobiernos, que evoluciona, que nuclea en este caso al sector turístico, al trade turístico, a los operadores, pero también a nuestra comunidad LGBT en el país, ni hablar al gobierno nacional, a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos locales y también y muy especialmente a nuestros visitantes, porque nosotros tenemos más de 3 millones de visitantes en el país, somos un pequeño país en América Latina, somos 3.200.000, tenemos más de 3 millones de visitantes al año, pero nos consolida el 10% de este mercado de 3 millones de visitantes es de nuestra comunidad LGBT+, así que para nosotros es de vuelta una política de Estado que se traduce en más y mejores servicios en el país. ¿Cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Si hablamos de oportunidades de crecimiento, de desarrollo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como todo, este tipo de turismo, este segmento en realidad, emergió en Uruguay de una forma espontánea, pero en estos 10 años lo hemos ido planificando y lo hemos ido desarrollando de una manera un poquito más organizada. Trabajamos muy especialmente, se conformó a través de nuestro ministerio una comisión nacional donde está integrada la Cámara de Comercio y Negocios LGBT+ de Uruguay, por supuesto los destinos turísticos, las empresas, el sector privado. Trabajamos mucho en la articulación con la Cámara Uruguaya de Turismo. El Ministerio de Turismo de Uruguay entiende que por términos legales es quien fija la política turística nacional, pero quienes desarrollan la actividad son los operadores privados y los destinos, así que trabajamos muy a la par con ellos. Básicamente Uruguay trabaja desde esta perspectiva de derechos humanos desde principios del siglo XX. Desde ese momento Uruguay secularizó su gobierno, el Estado se secularizó y en ese sentido trabajamos mucho como país en la educación. Tenemos una educación prácticamente universal, acabamos de finalizar una transformación educativa que universaliza y lleva obligatoria la educación hasta el nivel bachillerato, y en ese sentido la perspectiva de derechos humanos atraviesa toda la educación básica del país, que en este momento es el preescolar, el escolar y el secundario. Lo único que queda por fuera de la educación obligatoria es la universidad, y eso también nos transforma en un país con una cultura muy especial, con una mirada de un estado de bienestar importante, donde, como te decía, la perspectiva de derechos humanos es política de Estado, trasciende cualquier gobierno. En este momento el gobierno nacional de Uruguay, a través del Ministerio de Turismo, pero también básicamente el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien nuclea en Uruguay las políticas de desarrollo también de diversidad sexual, se establecen en un Consejo Nacional creado por ley, donde participamos todos los organismos del gobierno, todos, de los gobiernos subnacionales, de la sociedad civil organizada. Es el Consejo Nacional de Diversidad Sexual. Allí trabajamos, allí se fijan, se acuerdan las grandes políticas de desarrollo social, productivo, económico, turístico también del sector, y todos las llevamos adelante. Tenemos enormes desafíos a futuro. Tenemos como desafío meternos en los circuitos internacionales. Nosotros captamos, como te decía, más de 300.000 turistas de nuestra comunidad LGBT+, pero principalmente en la región, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Estamos abriendo nuevos mercados en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Europa. Muchísimas gracias a
360 Travel. Es bien interesante que ustedes hayan montado este set aquí, que todos los destinos que hoy se están perfilando aquí en GNetwork puedan contar su experiencia. Los invitamos pronto a que nos visiten en Uruguay, vamos a estar de brazos abiertos, encantados de recibirlos y de que sigan contando, ahí como yo te decía, esa mística que tiene Uruguay para nuestra comunidad. Es un país tan amigable que a veces nos resulta, socialmente hablando, que a veces nos resulta hasta complejo encontrar como servicios a medida, y eso tiene que ver con esa perspectiva de derechos humanos, porque en Uruguay son todos bienvenidos.